Vamos a hablar sobre la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional compuesta por 27 países europeos que han decidido integrar aspectos políticos, económicos y jurídicos con el objetivo de promover la paz, la estabilidad y la cooperación entre las naciones europeas. La Unión Europea se surgió después de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha evolucionado para convertirse en una unión con un mercado único, una política monetaria común para los países que adoptan el euro y una amplia gama de competencias legislativas y judiciales que impactan a sus miembros. Sus raíces se encuentran en la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el año de 1951, concebida con la finalidad de evitar futuras guerras en Europa mediante el control conjunto de las materias primas clave para el conflicto. Posteriormente, en el año de 1957, se establecieron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, a través del Tratado de Roma. A lo largo del tiempo, estos tratados se consideraron y evolucionaron, lo que llevó a la transformación de la CEE en la actual Unión Europea en el año de 1993, gracias al Tratado de Maastricht. La Unión Europea organiza a través de varias instituciones clave, entre las cuales destacan el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y participa en el proceso legislativo. El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros y comparte con el Parlamento el poder legislativo. La Comisión Europea, que funciona como órgano ejecutivo encargado de promover leyes y velar por el cumplimiento de los tratados, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, iniciales TJUE, cuya misión es asegurar que el derecho de la Unión Europea se interprete y aplique de manera uniforme. El derecho comunitario de la Unión Europea se fundamenta en varias fuentes, las cuales se puede clasificar en derecho primario, compuesto por los tratados constitutivos de la Unión Europea, como el Tratado de Roma y el Tratado de Maastricht, que establecen las bases legales de la Unión y defienden sus competencias como tal. Derecho secundario, que incluye las normativas que emanan de las instituciones de la Unión Europea, tales como reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, donde los reglamentos tienen aplicabilidad directa en todos los Estados miembros, mientras que las directivas requieren ser transpuestas a la legislación nacional, y el derecho derivado, que se refiere a las normas creadas a partir del derecho primario y secundario, incluidas las decisiones legislativas y no legislativas. Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es fundamental para la interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea, ya que sus sentencias son vinculantes y contribuyen a la creación de normas y principios del sistema jurídico comunitario. Por último, los principios generales del derecho, como el respeto a los derechos fundamentales, la proporcionalidad y la seguridad jurídica, también forman parte del derecho de la Unión Europea y son aplicados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En conjunto, estas instituciones y fuentes del derecho permiten que la Unión Europea funcione como una entidad cohesionada, garantizando la cooperación y estabilidad entre sus miembros. El tratado de reforma no reemplaza los tratados existentes, sino que introduce enmiendas en ellos y modifica el Tratado de la Unión Europea, que abarca las instituciones políticas, y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, renombrado como Tratado de los Funcionamientos de la Unión, definiendo la competencia y las acciones de la Unión. En los artículos 3 hasta el 7 contienen la disposición
finales típicas de los tratados internacionales. Según el artículo 2 de los Tratados de Lisboa, los dos tratados fundamentales se conocen como los tratados y poseen igual valor jurídico. De esta manera tenemos las novedades que se pueden resumir en las siguientes. 1. Personalidad jurídica. La Unión Europea tendrá personalidad jurídica. 2. Constitución y símbolos. El Tratado de la Reforma no llevará el nombre de la Constitución Europea, pero sí se refiere a los temas de los símbolos de la Unión y el himno, la bandera de 12 estrellas, lemas unida en la diversidad. 3. Democracia. Se mantienen los valores y objetivos de la Unión Europea. Es decir, se mantiene el valor de la democracia, de los derechos humanos, de la discriminación, etc. 4. Iniciativa popular. Se reconoce la iniciativa popular de 1 millón de ciudadanos que pueden pedir a la Comisión que proponga una medida legislativa, símbolo de democracia participativa. 5. Competencia. La competencia deja de ser un objetivo en el mismo sobre el cual de las políticas de la Unión pueden fundarse. 6. Carta de los Derechos Fundamentales. No se encuentra dentro del Tratado de Lisboa la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. No obstante, esta es vinculante en el Reino Unido porque logra la aclaración y las restricciones en la aplicación de la Carta a su territorio, lo mismo que Polonia. 7. Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. La Unión Europea se adhiere a la Convención Europea de los Derechos Humanos y así actúa en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que es un tribunal independiente de la Unión Europea, al que pueden acudir los ciudadanos si piensan que sus derechos han sido vulnerados en sus países. 8. La codecisión. La codecisión del Parlamento y del Consejo abarca casi todas las decisiones, es decir, el 95%, excepto la política exterior y política de seguridad común. 9. La cooperación reforzada. Se crea un nuevo mecanismo automático de la colaboración reforzada en la cooperación política judicial en materia penal. Las instituciones. Su itinerario hasta el Tratado de Lisboa. La Unión Europea se estructura en torno a varias instituciones que actúan como infraestructuras capaces de formar y expresar una voluntad propia, distinta de sus Estados miembros. Los Estados miembros confieren competencia a la Unión Europea y las instituciones según el tipo de competencia que se cumplen en diferentes funciones ante el Tratado de Maastricht. La Unión Europea se organizaba en un cuatripartismo institucional expuesto por el Consejo de la Comisión en el Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia, cada uno con legitimidad distinta, ingubernamentabilidad comunitaria, democrática y jurídica, respectivamente. Estas instituciones no deben estudiarse de forma aisladas, ya que su relevancia radica en su interrelación. Además, a estas cuatro instituciones principales existen otros órganos, como el Tribunal de Cuentas, el Comité de Regiones, el Comité Económico, el Comité Social y el Banco Europeo de Inversiones. El sistema europeo de bancos centrales también se escala en este tema. Y el defensor del pueblo. Muchos de estos cumplen
con sus funciones esenciales. El Consejo de la Unión Europea, comúnmente conocido como el Consejo de Ministros, en un órgano clave que representa la legitimidad de la ingubernamentabilidad y tiene sus sedes en Bruselas, que queda en Bélgica, aunque también se celebran sesiones en Luxemburgo en ciertos meses del año. Este consejo, aunque compuesto por representantes del Estado miembro, opera bajo reglas comunitarias que refuerzan el papel de la estructura de la Unión Europea. Los consejos de la Unión Europea, también conocidos como los consejos de ministros, ha tenido históricamente un papel muy importante y clave en la toma de decisiones y en el poder legislativo de la Unión Europea. Es responsable de establecer los objetivos políticos de la Unión, coordinar los políticos nacionales y resolver conflictos tanto entre los Estados miembros como en otras instituciones. Además, se comparte con el Parlamento Europeo y la autoridad propuesta, ¿no? Y atribuye a la Comisión Europea en la ejecución de las normas establecidas. El Consejo está compuesto por representantes ministeriales de cada miembro de decidir en asuntos en su cuenta de apoyo al Comité de Representantes Permanentes, Coreper, en siglas abreviadas, para preparar sus sesiones. Con la reforma introducida por el Tratado de Niza y más tarde por el Tratado de Lisboa, se hicieron ajustes significativos con el funcionamiento del Consejo, la mayoría cualificada, un mecanismo central en la toma de decisiones, fue reconocida y redefinida para requerir apoyo en el número específico de votos. La mayoría de los Estados miembros se representan al menos un 62% de la población de la Unión. Además, se redujo el número de formaciones del Consejo y se crearon nuevos consejos específicos como los asuntos generales y relaciones exteriores. Y además la apertura del público en las sesiones del Consejo, donde se decide en condiciones. El Parlamento Europeo también fue una innovación clave, promoviendo una mayor transparencia en la forma de decisiones de la Unión Europea. El triángulo de las decisiones y el procedimiento de la toma de decisiones. La Unión dispone en un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, definir sus intereses, los de sus ciudadanos y de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia y eficacia y comunidad en sus políticas y acciones. Las instituciones de la Unión las podemos clasificar y son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, denominada por lo sucesivo de la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de las Cuentas. Cada institución actuará dentro de los límites de atribuciones que la confieren los tratados, con arreglo a los procedimientos, con condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones se mantendrán entre sí una cooperación leal. En el contexto de la Unión Europea, según Pascal Fontaine, describe el triángulo de la toma de decisiones, compuesto por tres instituciones claves. El Consejo está compuesto por tres instituciones, compuesto el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Este triángulo refleja una singular estructura política de la Unión Europea, que no es ni una confederación de estados ni un estado federal, sino un sistema político uno en la historia, en constante su evolución desde la creación, que son de más de 50 años. El Consejo representa a los gobiernos nacionales y al Parlamento de los ciudadanos de la Unión Europea, tal así como la Comisión actúa
como el motor ejecutivo que propone legislación y asegura su implementación juntas en estas instituciones. Ellos toman sus decisiones que se materializan en actos jurídicos de derechos derivados como los reglamentos, directivas y recomendaciones, que tienen un impacto en las tomas de decisiones de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. Este triángulo institucional es fundamental para el funcionamiento de la Unión Europea y la creación de su legislación política. Bueno, tenemos como otras instituciones de la Unión Europea lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este fue fundado en 1952, su localización es en Luxemburgo, su composición es de un juez por país y 11 abogados generales en el Tribunal de Justicia y 56 en el Tribunal General. Su función es interpretar la legislación europea para los tribunales nacionales, aplicar las debidas sanciones a las instituciones europeas cuando cometen alguna infracción, anular normas europeas si contravienen los tratados o derechos fundamentados y pues también aplicar lo que es la legislación comunitaria. Banco Central Europeo. Su fundación fue en 1998, su localización es en Frankfurt y su composición está de gobernadores de los bancos centrales y el presidente y vicepresidente del Banco Central. Sus funciones es fijar los tipos de interés en la eurozona, supervisa mercados y bancos, también garantiza la solidez del sistema bancario y vigila la inflación. Tenemos también lo que es el Tribunal de Cuentas Europeas. Este fue fundado en 1977. Su localización es en Luxemburgo. Su composición está solamente de uno por estado y sus funciones son de comprobar que los fondos de la Unión Europea se reciben y se utilicen correctamente y así mejorar la gestión financiera de la Unión Europea. Bueno, como otras entidades también tenemos lo que es el Banco Europeo de Inversiones. Este fue creado por el Tratado de Roma en 1957, actúa autónomamente sin fines de lucro, financia proyectos en regiones subdesarrolladas para así aumentar la competitividad empresarial a través de empréstitos en mercados de capitales, promueve la integración europea, el desarrollo, el equilibrio, cohesión económica y social. Y también este desarrollo es basado en los conocimientos e innovación que tiene como funciones participar en comisiones parlamentarias, financiando países en desarrollo y así los candidatos a adhesión y coopera con otras instituciones europeas. Comité Económico y Social Europeo. Es un órgano de consulta tanto para el Consejo como para la Comisión y el Parlamento Europeo, ya que en el comité están representados los grupos sociales y económicos de todos los Estados miembros. Defensor del pueblo europeo. Este de aquí fue creado por el Tratado de Maastricht. Actúa independiente, nombrado por el Parlamento Europeo por un periodo de 5 años de libre remoción. Sus funciones es atender quejas de mala administración por instituciones u órganos de la Unión Europea. Tenemos como último el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional de cooperación intergubernamental, creada mediante un tratado internacional el 5 de mayo de 1949, con entrada en vigor el 3 de agosto de ese mismo año. Muchas gracias.